En este año de San José quiero contarles cosas sobre el Padre adoptivo de Jesús y reflexionar un poquito con ustedes acerca de su muerte, la muerte de San José, de la cual nosotros no sabemos mucho. Vieron que siempre la tradición pensó que San José era mayor que la Virgen, y es posible que así fuera, y es posible que fuera mayor, pero no tanto como muchas veces en las eh, imágenes que tenemos se lo representa como un viejito. Es posible, por ejemplo, que se haya casado con la Virgen cuando la Virgen tenía 15 años y él tuviera 30, es decir, que fuera un hombre grande, porque normalmente debió haberse casado a los 18 años. Por ejemplo, Jesús, que murió a los 33, evidentemente era célibe, porque hoy un hombre de 33 años no es curioso que no esté casado, pero en ese momento sí, un hombre se casaba a los 18, a los 20 años, con una mujer que ya les digo se casaba a los 15. Entonces, bueno, tendría unos 30 años cuando se casó con la Virgen y empezó esa doble misión, ¿no es cierto?, de ser el padre adoptivo de Jesús y de ser el esposo castísimo de la Virgen María. Y como tal cumplió esa misión de una manera perfecta. Ahora, la Sagrada Escritura, la última vez que nos habla de él es cuando Jesús se pierde en el templo. Jesús tiene 12 años. Y se acuerdan ustedes que José y María lo buscan, después se, lo encuentran al tercer día en el templo junto con los doctores de la ley y están muy afligidos. Y entonces Jesús les dice, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Y al referirse a su Padre ya no se refiere a San José, sino al Padre del cielo. Pero después nosotros sabemos que Jesús volvió con ellos y que estuvo sometido a ellos y que crecía junto con ellos en la casa de Nazaret. Es decir, que lo último que sabemos de San José es cuando Jesús tiene 12 años. Después, cuando Jesús tiene 30 años y empieza la vida pública de Jesús, ya no se habla de San José, se habla de la Virgen, pero no se habla de San José. Es decir, que se supone que San José murió en ese periodo que va entre los 12 años de Jesús y sus 30 años. Algunos piensan que fue antes, otros piensan que fue después. A mí, por ejemplo, se me ocurre que debió haber sido cuando Jesús alcanzó una mayoría de edad y ya él mismo podía proveerse con su propio trabajo y por otra parte cuidar a la Virgen como su hijo único varón. Es decir, que pienso que al llegar Jesús a los 18 años, a los 20 años, habrá sido la muerte de San José, que en ese momento tendría 50 años, por ejemplo, y que para esa época era una edad en donde un hombre podía bien morir, ¿no es cierto? Porque la gente no vivía tantos años como vivimos ahora. Pero lo que sí sabemos es, si no sabemos cuándo, sabemos que fue en Nazaret, sabemos que fue después de una vida de trabajo, no sabemos cómo fue, tenemos quizás también este paralelismo, ¿no?, con la Virgen, de saber que la Virgen se quedó dormida, ¿no es cierto?, y que propiamente muere de amor, ¿no es cierto?, de ese deseo de la unión que tiene con Dios. Y bueno, posiblemente también San José haya muerto de amor, ¿no? Una vez que vio satisfecho el ver a Jesús ya grande, ya sabiendo cuidarse por sí mismo, el ver tan hermosa la comunión que existía entre Jesús y la Virgen, el saber que, bueno, que ya había cumplido su misión de guardián de la Virgen y de padre de Jesús, y que por eso podía dejar esta vida tan tranquilamente con la misión cumplida. Pero lo que sabemos es que murió en brazos de Jesús y de María, ¿no? Y eso evidentemente es una cosa extraordinaria. Y por eso nosotros a San José lo consideramos el patrono de la buena muerte, porque si hay alguien que tuvo una buena muerte fue él, porque imagínense que de un lado lo tenía Jesús
del otro lado la tenía María, pero además no solamente los tenía a ellos, sino que los tenía con todo el amor que ellos tendrían por San José, así que evidentemente los tenía derritiéndose por él, ¿no es cierto? Consolándolo, cuidándolo, haciéndole mimos, diciéndole las cosas más lindas, trayéndole la comida que le pudiera llegar a hacer bien, a sentar bien, dejando que no faltara nada, ¿no es cierto? Que estuviera limpio, que estuviera cuidadito, ¿no es cierto? Como Jesús, que vieron que en la sábana santa se ve que es un hombre grandote, ¿no es cierto? Fuerte, trabajador. Bueno, cuando habrá llegado ya a la madurez, también, ¿no es cierto? Qué alegría le habrá dado a San José el haberle enseñado a trabajar, ¿no es cierto? Y que Jesús habrá trabajado también como San José y mejor que San José seguramente en la obra que hacía, y qué orgullo sentiría San José por las obras. Mira, mi hijo que bien hizo esta silla, o que bien arregló este carro, o que bien pule la madera, o qué trabajador es, o qué fuerza tiene para cargar todas estas cosas, sobre todo cuando en algún momento San José habrá sentido que sus propias fuerzas le faltaban y que ya no podía serruchar tan fuertemente como lo haría Jesús, o que él ya no podría quizás cargar las cosas como lo hacía él, ¿no? Y esa disponibilidad que habrá tenido Jesús de ayudarlo, de colaborar, ¿no es cierto?, desde chiquito, ¿no?, en el taller de San José, y esa comunión que hay siempre entre varones, ¿no?, de que San José le habrá enseñado a ser varón a Jesús, ¿no es cierto? Ese ejemplo de trabajo, de virilidad, de constancia, de fortaleza, y de que tenemos que cuidarla a tu madre, ayudarla que va a buscar el agua, no la dejes sola, pone la mesa, ¿no es cierto? Todas esas cosas que les habrá dicho San José como buen padre, enseña a su hijo a cuidar a la madre como él mismo la cuida, ¿no es cierto? Así que evidentemente la muerte de San José debía haber sido dulcísima, ¿no? No solo por la presencia física de Jesús y de María, sino por el amor, ¿no es cierto?, con que ellos habrán estado presentes y habrán sentido también humanamente ese dolor, ¿no? Siendo que ellos, por supuesto, creían en la vida eterna y sabían que San José se iba para el cielo, donde se iba a reencontrar con ellos en algún momento cuando llegara el día, pero también qué difícil habrá sido esa presencia tan linda, tan segura, tan paternal, como habrá sido la viudez de la Virgen, ¿no? Cuánto lo habrá extrañado, cuántas cosas ella pasó solita con San José cuando nació Jesús, o cuando fueron al destierro en Egipto. Cuántas cosas habrán conversado sobre qué querrá Dios de este niño, cómo será la salvación, cuántas cosas habrán descubierto juntos de Jesús, enseñanzas que habrán comprendido, ¿no? Y que después cuando se encontraban solos dirían, che, ¿viste lo que dijo hoy? ¿O viste lo que hizo? Esto mismo que les cuento de la pérdida de Jesús en el templo, cómo ellos habrán dicho, bueno, sí, claro, nosotros tenemos que dejar que Él haga la voluntad de Dios, y tenemos que estar preparados para que un día Él se vaya a la vida pública a ocuparse de los temas de su Padre, ¿no es cierto? Y cómo ellos habrán compartido todas esas confidencias. Por eso, qué momento tan lindo, qué momento tan tierno, cuáles habrán sido las últimas palabras de San José. Sin duda que los amaba y que no podría ser más feliz, ¿no es cierto?, que haber tenido la misión de ser el padre de Jesús y de ser el esposo de María, ¿no? Que nunca, nunca en la vida hubiera soñado una misión más linda, una esposa más hermosa y un hijo más hermoso como los que él tenía. Y por eso que satisfecho habrá muerto, ¿no? Que satisfecho habrá cerrado esos ojitos hermosos que debe haber tenido para entregarse a descansar en brazos de Dios,
que lo iba a recompensar, ¿no? Como el trabajador bueno y fiel, ¿no es cierto?, que cumplió con su misión. Por eso, pedirle todos nosotros para que también en la hora de nuestra muerte estén Jesús y María, que también esté San José con nosotros y que también ellos sean nuestro consuelo y sean nuestra alegría en ese momento difícil, porque además en la hora de la muerte el demonio siempre aprovecha para jugarse una última carta, ¿no? De tentación, de desesperanza, de alguna cosita, ¿no es cierto?, en la cual siempre trata de arruinarle las cosas a Dios, aunque nunca lo logra, ¿no? Pero bueno, pedir muy especialmente que ese don lindo que Él tuvo, también lo podamos tener nosotros y que en el momento de ese final nosotros tengamos la asistencia de ese amor tan lindo de Jesús, José y María. Así que les doy la bendición, pidiendo muy especialmente, ¿no?, que en la hora de nuestra muerte tengamos la gracia de esa presencia amiga de Jesús, de la Virgen y de San José. Que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.